Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, el programa donde nosotros aprendemos tantas cosas con Jesucito, que viene a nuestro encuentro, viene con temas tan importantes. Por eso, ¿cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? El tema del día de hoy es el apóstol Mateo. Queremos conocer a este apóstol también, a San Mateo. ¿Quién fue San Mateo, queridos niños? Entonces vamos a estar atentos siempre porque nosotros leemos desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Jesús que nos va enseñando y Jesús entonces que nos ayuda a leer la Biblia. Por eso yo les pido, queridos niños, que tengan siempre su Biblia, tengan su cuadernito, tengan algo para escribir y sobre todo para borrar si se equivocan. Pero lo importante es aprender, queridos niños, y saber que desde la Biblia vamos aprendiendo con Jesús la verdad de nuestra propia fe. Y como nosotros miramos en la Biblia quién fue San Mateo, vamos a escuchar como siempre esa palabra que viene, esa palabra de Dios que viene y que nos nutre y que nos entusiasma, queridos niños. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, conociendo, sabiendo, escuchando, sobre todo quién fue San Mateo y quién es San Mateo para nosotros hoy, como ese modelo y ese ejemplo de apóstol que se entrega en su vida por los demás. Niños, vamos a estar atentos y nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Que mi hijo había muerto y ha resucitado. Llamad a los amigos, que vengan todos. ¿Qué pasa? Entra, hijo. Tu hermano ha vuelto y lo estamos celebrando. Durante todos estos años te he servido y nunca te he desobedecido. Sí, es verdad. Y nunca me has dado un becerro para comerlo con mis amigos. Y ahora ha vuelto este hijo tuyo que ha gastado su parte de herencia y matas al becerro cebado para él. Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío también es tuyo. Pero ahora es justo que lo festejemos, pues este hermano tuyo estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido hallado. Si quieres ser justo, no es suficiente limitarse a no hacer el mal. Tienes que hacer el bien. Sed prudentes cuando juzguéis a otros, porque de la misma forma Dios os juzgará a todos. Yo he sufrido una injusticia. Dos injusticias no hacen justicia. ¿Qué?
Os han enseñado ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo que si alguien os pega, le ofrezcáis la otra mejilla. ¡Es absurdo! ¿Cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la paja que hay en el tuyo? Si quieres juzgar a otros, debes asegurarte de que tu conducta sea intachable. ¿Le habéis oído? No es eso lo que dice la ley de Moisés. No he venido para abolir la ley de Moisés, sino para mejorarla. Os traigo una nueva ley. Debéis amar a vuestros enemigos y rezar por aquellos que os persiguen. ¿Qué quiere decir eso? Escuchad, si amáis solo a quienes os aman, ¿qué mérito tiene? Y si prestáis dinero solo a quienes sabéis que os lo devolverán, ¿cómo queréis que Dios se sienta satisfecho de vosotros? Ahora Jesús está en Galilea, visita ciudades y aldeas situadas a orillas del lago de Genesaret, anuncia el reino de Dios. Lo que encuentra ahí es un mundo de pobres, un mundo visitado a menudo por el hambre. Déjame subir a tu barca, Simón. Adéntrate en el lago y echad las redes. Maestro, hemos faenado toda la noche y no hemos pescado nada. Simón, haz lo que te digo. Simón, ¿qué ocurre? Dime, ¿acaso has perdido la fe en Dios? Maestro, la gente pasa hambre y la fe no es suficiente para satisfacer tantas bocas. Vuestro Padre que está en el cielo conoce vuestras necesidades. No os angustiéis por si comeréis o con qué os vestiréis. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán vuestras por añadidura. Recoged las redes. Jamás había visto tantos peces en toda mi vida. Señor, nosotros queremos seguirte, allá a donde vayas. Seguidme, y os convertiré en pescadores de hombres. ¿Pero quién es ese? ¿Quién es? Abdal, llamad a Abdal. Abdal, cuéntanos qué dice y qué hace. En Jericó le devolvió la vista a un ciego. En Cafarnaún le dijo a un niño paralítico: levántate, coge tu camilla y ve a casa. El paralítico se levantó, cogió la camilla y se fue, sin dejar de alabar a Dios. Dicen que en Caná de Galilea, durante un banquete de bodas, convirtió 6 cántaros de agua en otros tantos de vino. Ha estado a menudo en Jerusalén y siempre ha realizado milagros prodigiosos. Hay testigos de todos los milagros que he mencionado. Yo mismo presencié uno. Entonces, dime, Abdal, ¿tú quién crees que es? Se hace llamar Jesús de Nazaret. Muchos le llaman maestro. Es un rabino, un hombre justo. Es el enviado del Dios de Israel. ¿Ah, sí? Pues yo digo que tras ese nombre se esconde Juan Bautista, que ha resucitado. No puede ser. ¿Tú qué opinas, Valerio? Un hombre al que le han cortado la cabeza no puede volver a la vida. Herodes, ¿recuerdas lo que solía decir Juan Bautista? Dime, ¿qué decía? Que tras él llegaría otro mucho más poderoso. Uno al que le preparaba el camino. Tras el Bautista vendrá el Mesías de Israel. Eso dice la gente, pero yo no lo creo. La gente cree que es el Mesías. Que sea o no el Mesías no tiene importancia. Lo que importa es quién cree a la gente que es. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y también los sacerdotes del templo. E incluso tú, Herodes.
¿Cómo puedes dormir, maestro? Pronto el lago nos tragará. ¿Temíais por vuestra vida? Sí, hemos pasado miedo. Habéis perdido la fe. Nuestra fe aún es débil. Y llega el tiempo de poner a prueba a sus discípulos más cercanos, de convertirlos en apóstoles del reino, o sea, testigos del Mesías. Es necesario que también ellos vayan entre la gente, como el Maestro, a anunciar la salvación. Simón. Simón, despierta, tenemos que irnos. Juan. Andrés. Santiago. Felipe. Bartolomé. Tomás. Mateo, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, Judas Iscariote. Maestro, ¿por qué nos has llamado? Oíd, os enviaré lejos de aquí, por los caminos de Palestina, para anunciar el reino de Dios. Pero la gente no nos escuchará, maestro. Haced lo que me habéis visto hacer a mí, y repetid a todos lo que os he enseñado. Nosotros no podemos resucitar a los muertos ni calmar tempestades. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Dad siempre y no esperéis recompensa alguna de oro, de plata o de dinero. ¿Y cómo viviremos? En cualquier pueblo o aldea que entréis, buscad a quien haya digno y permaneced en su casa hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, bendecidla. Y si la casa es digna, vendrá vuestra paz a ella. Pero si no la merece, vuestra paz volverá a vosotros. ¿Y qué haremos si nos echan, maestro? Si no quieren recibiros ni escuchar vuestras palabras, sacudíos el polvo de las sandalias al salir de la casa o del pueblo. En verdad os digo que Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor el día del juicio que ese pueblo. Tomás, no debes tener miedo. Felipe, quien te recibe a ti, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe a quien me envía. Y quien os dé un vaso de agua fresca, por ser mis discípulos, tendrá su recompensa. Id en mi nombre, no seréis vosotros quienes habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. Sabed que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y tú, Simón, hijo de Juan, te llamarás en adelante Pedro, y tu fe será sólida como una roca. ¿Cuándo volveremos a vernos, maestro? No temáis. Me encontraréis. La muchedumbre sigue a Jesús. Donde quiera que Él vaya, se reúnen en multitud. Sus palabras son nuevas, palabras de vida eterna jamás oídas antes en Israel. La gente lo aclama como el Mesías, aquel que ha sido enviado por el Altísimo para salvar y liberar a su pueblo. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical
te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Me encanta y me hace feliz leer al profeta Malaquías. Escucha, esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Este es Juan el Bautista. Pero también no te olvides que después vino el Señor Jesucristo por mediación de la Virgen María. De estas tres personas aprendimos en Adviento: Juan el Bautista, la Santísima Siempre Virgen María y el Señor Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. No te pierdas eso en la misa de hoy, que el sacerdote te lo va a explicar. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Cantémosle junto a los ángeles en el coro hoy a nuestro Dios. No, se va a llamar Juan, dice Santa Isabel, por Juan el Bautista. Pero ¿cómo? Si nadie se llama así, dice. Entonces, Zacarías, al cual se le había, quedado mudo por obra del ángel del Señor, porque no le creyó, como la Santísima Siempre Virgen María sí creyó. Entonces, hasta que él no agarró una tablita y no haya puesto el nombre de cómo se va a llamar, puso Juan, y ahí se le desató la lengua. Muchas cosas vas a aprender hoy con el santo sacerdote que te va a explicar en la misa. Queridos niños, seguimos con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y el tema que hoy nosotros estamos reflexionando y queremos conocer es un tema muy importante para nosotros. El tema del día de hoy es el apóstol Mateo. Sobre el apóstol San Mateo. El apóstol San Mateo, entonces, siendo un publicano, se dan cuenta, queridos niños, cómo después San Mateo va a cambiar, cómo San Mateo va a seguir a Jesús. Pero para eso vamos a escuchar la Biblia. Para eso, queridos niños, vamos a estar atentos a lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Por eso vamos a escuchar lo que Melissa nos irá diciendo. Cómo se le presenta a San Mateo. Cómo San Mateo es conocido en la Biblia y ahora nos ayuda a nosotros también a ser buenos niños, santos cristianos. San Mateo, hijo de Alfeo, vivió en Cafarnaún, en el lago de Galilea. Es llamado Leví por los evangelistas San Marcos y San Lucas. Fue un publicano, es decir, un colector de impuestos para los romanos. Cuando Jesús lo ve sentado a la mesa de recaudación de impuestos, lo llaman para que sea uno de los 12. El mismo episodio lo narran también los otros evangelios sinópticos. San Mateo, entonces, también conocido como Leví, este sería como su sobrenombre, entonces, queridos niños, Leví. Y entonces él era, dice, un publicano. Un publicano era considerado aquel pecador, aquel que estaba cobrando los impuestos a la gente y sobre todo se estaba aprovechando de la gente. Ese era San Mateo. Pero sigamos escuchando más y conociéndole más a San Mateo. San Mateo es el octavo en la enumeración de los hechos de los apóstoles, y en la que del mismo Mateo, que cuando se nombra a sí mismo se llama Mateo el publicano, y el séptimo en la lista de San Marcos y San Lucas. Debido a su profesión provienen los atributos con los cuales se le representan: una bolsa de dinero o un tablero de contar. Y esta es la representación, queridos niños, que se le da al apóstol San Mateo. Un tablero donde él está contando el dinero, el que está recibiendo los impuestos, queridos niños, porque era un cobrador de impuestos, era un publicano, alguien considerado despreciado dentro de Israel, queridos niños. No era muy querido ese cobrador de impuestos.
Y entonces también se le representa con una bolsa, claro, porque iba metiendo su platita, queridos niños, iba robando también, era un publicano, era un pecador. Vamos a seguir escuchando algo más que nos van diciendo de la figura, de la personalidad de San Mateo. Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esta dispersión, escribe su evangelio, siendo el primero de los 4, tal como lo atestigua Papías, obispo de Hierápolis, el cual es citado en la historia eclesiástica por Eusebio. Mateo ordenó las palabras del Señor en lengua hebrea, y cada uno las interpretó luego como pudo. Su evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. El apóstol San Bartolomé llevó una copia a la India y la dejó ahí. Y él sigue predicando, niños, en Judea, de todo después de la muerte del Señor, porque cuando Jesús le llama, ven, ven, ven y sígueme, él se levanta y se va detrás de Jesús. Él no tiene ningún miedo, queridos niños. Se va detrás de Jesús, se pone a disposición de Jesús y dice, bueno, aquí estoy, te voy a seguir, Señor. Quiero conocerte, Señor. Y entonces me quiero, sobre todo, comprometer. Muy bien, queridos niños, esto es muy importante que nosotros sepamos. Esto es muy importante que nosotros entonces conozcamos a San Mateo. Y vamos a volver enseguida nosotros con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Nos abocamos ciertamente a la palabra de Dios porque escuchamos tan cercanos ya al nacimiento de Jesús, la natividad. Escuchamos del libro de Malaquías, este profeta que nos anuncia la presencia de un Dios que nos salva y que nos libera. Capítulo 3, 1, 4 y luego 23, 24 nos dice, les enviaré a Elías. Esta es la gran característica del profeta Elías. Quiere decir, Yahvé es mi Dios. Quiere decir que con la encarnación, este niño que nos nace en esta Navidad, Elías significa que Yahvé viene él mismo a salvarnos. Él mismo viene en medio de nosotros. Él Yahvé es mi Dios. Upea ñandela yayureva ekwe ayeva upea la ñande yara koan iñandebe na ap ouma tena y por avente mañaikuano ayuma se pende abutebe. Ayuma apitajanua o jagua tajanua vendió durante todo este año 2022. Así dice el Señor Dios, miren, yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí. De pronto entrará en el santuario el Señor que buscan, el mensajero de la alianza que tanto desean. Mírenlo entrar, dice el Señor Todopoderoso. Dos elementos, mepe yerureva ekwe, por eso dice, este es el mensajero que yo envío a preparar el camino. Apea la ñandella yapoa ecuejina durante estas 4 semanas del tiempo de Adviento. Pero ahora el Señor nos dice esta segunda partecita, de pronto entrará en el santuario el Señor que buscan. Pea vela pejeca, pea la uva hina coan apende abutepe. Peñan de yara ou oike pendere cobebe, peñan de yara ou ombo pea jujanguala pendeneta. Y por último la tercera partecita, el mensajero de la alianza que tanto desean. Tenemos que desear, tenemos que esperar para que el Señor verdaderamente se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que Jesús nazca en nuestra vida, que Jesús nazca en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, con un tema importante, algo que nos ayuda a vivir y a comprometernos.
Querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el apóstol Mateo. San Mateo, el publicano, el apóstol, es una vez que se convierte también y sigue a Jesús. No tiene miedo, deja todo, queridos niños. Ese tablero de impuestos, esa mesa de impuestos. Y también esa bolsa, ese bolso que lo identifica, entonces después es capaz de desprenderse de todo y de seguir al Señor. Ahora entonces, queridos niños, vienen algunas preguntitas. Y la primera, como siempre nosotros hacemos, ¿quién fue San Mateo? El apóstol San Mateo, hijo de Alfeo, vivió en Cafarnaún, en el lago de Galilea, y es llamado por los evangelistas San Marcos y San Lucas Leví. Fue considerado un publicano, es decir, un pecador, alguien que se aprovechaba de la gente, alguien que cobraba el impuesto a los mismos hermanos suyos, es decir, a los mismos judíos, y tenía que después dar esa plata a Roma. Entonces son considerados despreciados, queridos niños. Pero San Mateo después nos va a enseñar algo lindo, ¿verdad? El cambio, la conversión, el seguir a Jesús. Vamos, queridos niños, a la segunda preguntita. ¿A qué se dedicaba, queridos niños, este apóstol, el apóstol San Mateo? ¿Cuál era su oficio? Mateo se dedicaba a cobrar impuestos, es decir, era un publicano. Y este era el verdadero oficio entonces, que ya fuimos viendo, y eso es lo que resalta y eso es lo que conocemos, que era un cobrador de impuestos. Él se iba detrás de la gente, le sacaba la plata para luego poder pagar con esa plata el impuesto que tenían que dar a Roma. Pero ellos también, queridos niños, se aprovechaban. Por eso es que la gente no le querían a los publicanos, porque eran pecadores, porque de una manera le estaba robando al pueblo. Ellos ciertamente que le daban a los romanos lo que les correspondía como impuesto, pero también ellos aprovechaban y se aprovechaban de su pueblo y le iban cobrando un poquitito más, como una ganancia propia. Es la famosa coima que nosotros hacemos, queridos niños, que está tan mal, tan mal. Es decir, San Mateo era alguien que estaba coimeando, y eso no está bien. Y entonces así vamos conociendo un cobrador de impuestos, un pecador público. Y ahora escuchemos la tercera preguntita, queridos niños. ¿Qué hizo San Mateo después de la ascensión de Jesús al cielo, queridos niños? Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios años en Judea y en países cercanos, hasta la dispersión de los apóstoles. Muy bien, allí está. Eso es lo que hizo San Mateo. Se puso a predicar primero en Judea, queridos niños. Estuvo allí, pero luego también en tierras lejanas. San Mateo es muy conocido y dicen que llegó incluso hasta la India, imagínense, queridos niños, según la tradición. Quiere decir que tenían todas las pilas, toda la energía, estaban enamorados de Jesús y querían que todo el mundo supiese que verdaderamente Dios está vivo, que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, que nos llama a una conversión y a vivir bien en nuestra dignidad. Muy bien, queridos niños, como siempre vamos a presentar a nuestro Papito del cielo, que nos bendiga y que podamos hacer siempre su voluntad. Y rezamos todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y ahora, queridos niños, después de esta oración les dejo la bendición de Jesucito, que nos quiere y que nos ama a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.